Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase más del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a estar realizando una práctica extra donde vamos a analizar otro set de datos para que ustedes tengan ideas adicionales para la realización del proyecto, que es lo único que nos queda pendiente en el curso. En la clase de hoy vamos a trabajar con un set de datos bien interesante que se llama Titanic.csv. Todos nosotros pues hemos escuchado hablar del Titanic, ¿verdad? Quizás el barco más famoso del mundo. Y en este archivo lo que tenemos es información sobre algunos pasajeros que venían en el Titanic. Entonces voy a abrirlo primero con el blog de notas para que ustedes lo vean y vean que lo que viene en el archivo son una serie de datos para algunos pasajeros que venían a bordo del Titanic. Entonces vea que pareciera que viene varios identificadores, viene el nombre de la persona, viene si era hombre o mujer, viene lo que pareciera ser la edad, vienen otras cosas acá y vamos a trabajar entonces con este archivo. Vean que las columnas están separadas por coma, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a nosotros a leer el archivo de mejor manera. El nombre que tiene comas internas pues lo demarcaron con comillas para que quedara como un único campo, ¿verdad? Como una única columna de información. Entonces voy a cerrar el bloc de notas y voy a abrirlo directamente con Excel. Entonces le voy a dar doble clic para ver si Excel lo abre y vean que aquí me lo abre directamente como una hoja de datos. Entonces vean que este archivo lo que tiene es el nombre del pasajero, en qué clase viajaba. Recuerden que el Titanic estaba dividido en tres clases: primera clase, segunda clase y tercera clase, ¿verdad? Nos dice si el pasajero sobrevivió o murió. Imagino que si es un 1 es que sobrevivió y si es un 0 es que falleció. Tenemos también el género del pasajero, la edad, esto no sé qué será, esto tampoco sé qué será, y esto me imagino yo la última columna es el precio de lo que pagó esa persona por el tiquete, muy probablemente en dólares. Ok, entonces vean que por ejemplo tenemos a Mr. Timothy McCarthy, falleció, venía en primera clase, era varón, tenía 54 años, esto no sé qué será, y pagó $51.86 por su tiquete. Ok, entonces esta es la información que tenemos y vamos a ir a ver más o menos cuántos registros tenemos en el archivo. Tenemos alrededor de 715 pasajeros en este archivo. No están todos porque en el Titanic viajaban cerca de 2000 personas, ¿verdad? Casi 2100. Pero con 700 registros pues ya es bastante para trabajar. Entonces vamos a trabajar con este archivo que nuevamente se llama titanic.csv. Voy a cerrar aquí en Excel y no voy a guardar los cambios. Y vamos a ir entonces a PyCharm a crear una aplicación muy parecida a la que hemos hecho hasta el momento, pero para manejar la información de este archivo. Perfecto, entonces estoy en PyCharm y vamos a ir a crear un nuevo archivo. No voy a cerrar todavía el que hicimos la vez pasada, que se llamaba Elecciones USA, porque igual que antes vamos a copiar pues una buena parte de este programa. Voy a darle clic derecho sobre Pre-Programas, le voy a decir Nuevo y le vamos a decir Nuevo archivo de Python, y este se va a llamar Titanic
pasajeros. Ok, para que no se nos confunda con el set de datos que se llama también Titanic. Ok, le vamos a dar Enter. Y aquí tenemos Titanic pasajeros. Y vamos a tomar pues una gran parte de lo que copiamos, de lo que hicimos en el archivo anterior que se llamaba Elecciones USA. De hecho vamos a copiar todo el código porque básicamente todo ese código nos sirve para nuestra nueva aplicación. Voy a copiar todo lo que hicimos la clase anterior y vamos a darle control C para copiarlo, y aquí en Titanic pasajero le vamos a decir control V. Ok, y luego igual que antes vamos a ir arreglándolo o modificándolo para que se ajuste al nuevo set de datos que tenemos ahora. Ven, y ahora sí puedo cerrar el archivo de lecciones y nos vamos a quedar con este. Entonces este sería principios de informática, sesión de práctica adicional con archivo CSV. En este programa se trabaja con un archivo CSV que contiene, y aquí vamos a modificar, contiene información sobre algunos pasajeros que viajaban a bordo del Titanic en 1912, cuando el barco se hundió. Ok, perfecto. Entonces está mi nombre, versión 01. Las librerías pues las vamos a dejar todas porque prácticamente todas las vamos a usar. Igual la función de borrar pantalla, igual nuestras funciones propias que hemos estado utilizando mucho en estas últimas partes del curso. Tenemos la de ordenar inclusive por si en algún momento la utilizamos. Y acá en el menú principal yo le voy a cambiar de nombre a mi lista porque ahora sería lista, digamos, de pasajeros. Lista pasajeros, ¿verdad? Y vamos a cambiarle pues el título a nuestro encabezado, y ahora va a ser vamos a ponerle pasajeros a bordo del Titanic en su único viaje en 1912. Así se va a llamar pues nuestro programa. Y igual vamos a tener una sección donde vamos a abrir los datos inicialmente, ¿verdad? Porque están en el archivo, y vamos a iniciar pues leyendo el archivo de nuestra carpeta pre-programas, que ahí es donde tenemos nuestro archivo, y nuestro archivo se llama en este caso Titanic.csv, ¿verdad? Y lo vamos a abrir nuevamente en modo de lectura con el alias archivo. El delimitador, vamos a ir a revisar el delimitador de Titanic. Habíamos dicho que era la coma, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 1, el nombre de la persona, coma, femenino, 38, etc. Entonces nuestro separador efectivamente es la coma. Entonces este delimitador está bien. Ahora vamos a cargar toda la información que vamos a leer de los registros en nuestra lista que se llama lista de pasajeros. Ok, y vamos a ir a revisar una cosa también. Voy a abrirlo nuevamente en Excel porque tenemos que revisar qué es lo que tenemos en el archivo y qué hay que mantener y qué hay que quitar una vez que vamos a iniciar el procesamiento de la información. Vean que el archivo trae una primera fila de títulos, ¿verdad? Para nuestro archivo. Viene que si sobrevivió, la clase, el nombre,
el género, la edad, estas dos cosas que no sabemos qué son y el archivo no nos la dice, y lo que costó el tiquete, lo que le costó el tiquete a esa persona. Bien, entonces vamos a cargar toda la información en la lista primero que todo. Después mostramos el mensaje que el archivo se leyó correctamente y vamos a eliminar entonces también de este archivo o de nuestra lista la primera fila de títulos, ¿verdad? Podemos poner aquí la primera fila de títulos de la lista en 2 dimensiones. Entonces sería nuestra lista de pasajeros. Le quitamos lista pasajeros. Bueno, tomamos lista pasajeros desde la fila 1 hasta la última fila, ¿verdad? Por lo tanto, hasta len de lista de pasajeros. De tal forma que la fila 0 la eliminamos, ¿verdad? Del archivo original. Y vamos a convertir también ciertas partes de la lista a números de una vez. Entonces vamos a crear la secuencia de control con lista de pasajeros, que es como se llama nuestra lista actualmente. Y vamos a ver qué partes de ese archivo nosotros podemos convertir a números. Podríamos convertir a números la columna 1, la columna 0, la columna 1, la columna... La 2 no, porque son nombres, la 3 tampoco, porque es el género. La 4 podríamos convertirla a número. Estas no las vamos a usar porque no sabemos qué son. Y podemos convertir también la última columna. Entonces sería la 0, la 1, la 2 no, la 3 no, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ok, vamos paso a paso. Muy bien, entonces vamos a convertir los datos de la columna 1, de la columna 0 a entero, ¿verdad? Luego, la columna 1 también a entero, porque son datos enteros. Y aquí lo que vamos a poner es lista pasajeros, y aquí también lista pasajeros. Luego aquí también ponemos lista pasajeros, y aquí también por lista pasajeros. Ok. Luego ya convertimos la columna 0 y la columna 1. Luego la 2 no, la 3 no, la 4 sí la podemos convertir a entero. Pero revisemos bien que sean efectivas. Ah, no. Vean que no la podemos convertir en enteros porque hay edades que están con número decimal. Digamos, este señor Mansour Nobel tenía 28.5 años. O por ejemplo, esta persona tenía .83 años, no tenía ni un año. Entonces mejor cambiemos la columna 4 a flotante. Ok, entonces voy a copiar esta instrucción de acá con control C, la voy a pegar aquí con control V y es la columna 4, pero la columna 4 entonces la vamos a copiar a flotante. Ok, o la vamos a pasar a flotante de una vez. Listo, ¿qué otra columna? Esta es la 4, la 5, la 6, la 7. Y la 7 pues evidentemente la tenemos que pasar a flotante porque la información que tenemos son números flotantes, ¿verdad? Entonces sería la columna 7. Voy a darle control V nuevamente. Y entonces a los datos que están en la columna 7 les asignamos flotante de esos mismos datos que están en la columna 7. Ok, entonces ya con esto terminado, tendríamos el archivo leído en nuestra lista de pasajeros y tendríamos los datos convertidos correctamente. Ok, entonces voy a copiar estas dos líneas de acá con control C y vamos a crear el menú principal porque en este archivo también vamos a trabajar un menú principal. Entonces nada más voy a decirle control V aquí para actualizar el encabezado y
La condición de repetir la mantenemos, ¿verdad? Para que el ciclo while externo que controla el menú principal se repita siempre. Y aquí pues vamos a borrar un momentito porque vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Eh, bueno, no debía haberlo borrado. Voy a ir más bien actualizando la información. Ok, entonces en la parte 1 vamos a listar todos los pasajeros, o pongámoslo así, listar información de todos los pasajeros en el archivo. Para todos los pasajeros que leímos del archivo. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Luego podemos listar información de los pasajeros sobrevivientes. Podemos también, en el módulo 3, podemos listar información de pasajeros por edad. Por edad, y ahí haríamos una búsqueda. Y podemos dejar esos 3 por ahora y vamos viendo a ver si nos alcanza el tiempo de hacer algo más con estos datos. Ok, entonces por ahora la salida va a estar en 4 y le decimos al usuario que seleccione una opción entre 1, 2, 3 y 4, y entonces voy a ir creando los módulos, por lo que voy a borrar lo que teníamos antes en el módulo 1, voy a borrar lo que teníamos antes en el módulo 2, en el archivo anterior, nada más voy a dejar quizás eso último en el módulo 2. En el módulo 3 vamos a borrar también lo que teníamos antes, vamos a dejar quizás la última parte nada más, y por ahora vamos a borrar el módulo 4 completamente. Y para salir pues mantenemos lo mismo, ¿verdad? Ok, y voy a copiar nuevamente estas dos líneas con control C para actualizar el encabezado de la pantalla de salida. Control V. Ok, listo. Entonces ya hasta acá tenemos nuestra estructura principal de nuestro archivo con los menús, con el menú principal y con los diferentes módulos que vamos a hacer. Y ahora pues entonces vamos a empezar a darle forma a cada uno de los módulos. Perfecto, entonces vamos a comenzar con el módulo 1, y en el módulo 1 lo que vamos a hacer es entonces listar información de todos los pasajeros en el archivo. No voy a poner en el barco porque sabemos que el archivo no está completo, pero vamos a mostrar la información de todos los registros en el archivo. Bien, en la clase de hoy nos vamos a concentrar un poco más nuevamente en lo que es edición de información para lo que son efectos de mostrar la información en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso en el módulo 1 vamos a tener que crear una tabla, pero vamos a mostrar también pues un encabezado. Por lo tanto voy a copiar esta parte de acá con control C y la voy a pegar por aquí, ¿verdad? Para borrar la pantalla en el módulo 1 y luego pues mostrar el encabezado correspondiente. Entonces aquí voy a poner listado, o voy a poner aquí información de todos los pasajeros en el archivo. Ok, entonces vamos a usar, como les decía, pues el formato pretty table, ¿verdad?
para crear nuestra tabla. Pero antes de crear la tabla nosotros tenemos que decidir qué información le vamos a agregar a esa tabla, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá crear objeto de tabla. Entonces vamos a crear tabla igual que siempre con pretty table, y aquí es donde vamos a decidir qué es lo que vamos a mostrar y en qué orden, ¿verdad? Porque podemos cambiar el orden. El archivo está en este orden, pero nosotros podemos cambiarlo y podemos cambiar la información que nosotros mostramos para cada registro, ¿verdad? Por ejemplo, estas columnas de acá, que nosotros no sabemos para qué son o qué información representan, pues las podemos omitir, ¿verdad? Y podemos mostrar nada más el nombre, la clase, el género, el costo del tiquete y si sobrevivió o no, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir la tabla con esa información. Entonces pondríamos primero el nombre, ¿ok? Luego podemos poner el género. Luego podemos poner la edad. Luego podemos poner la clase en la que viajaba. Podemos poner si sobrevivió o no. Sobrevivió, y lo podemos poner con un símbolo de pregunta. Y podemos poner acá precio tiquete. Ok, entonces, como nosotros estamos cambiando el orden de la información, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de agregarle filas a nuestra tabla, porque no podemos usar la fila completa de nuestra lista en 2 dimensiones, porque esa lista entonces está en un orden diferente en el que vamos a mostrar la información en nuestra tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle filas a la tabla usando información de la lista en 2 dimensiones original. Ok, entonces, igual como tenemos que agregarle filas a la tabla, tenemos que crear una secuencia de control para recorrer toda la lista en 2 dimensiones. Secuencia de control para recorrer lista original o lista de pasajeros. Ok, entonces vamos a crear secuencia de control y le vamos a asignar una secuencia range con la longitud de toda la lista de pasajeros, porque ocupamos recorrer toda la lista. Ok, perfecto. Entonces, ahora podemos tener aquí el ciclo for, que sería for i en secuencia de control. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como no podemos copiar la lista completamente a la tabla, vamos a crear una fila nueva por cada fila que vamos a ir agregando a la lista. Entonces vamos a crear fila nueva para agregar a la tabla. Y aquí es donde nosotros vamos a definir en qué orden vamos a agregar la información. Entonces vean que voy a crear fila como una lista simple. Lo primero que tiene que venir es el nombre. ¿Y dónde tenemos nosotros el nombre? El nombre está en la columna 01, en la columna 2 de nuestra lista original. Entonces sería lista pasajeros, fila I, porque es la que estamos leyendo en estos momentos, columna 2. Aquí estaría el nombre. ¿Ok? Luego sigue el género. El género está en la columna 3, ¿verdad? En la que sigue. Entonces sería lista pasajeros,
fila I, columna 3. Sigue la edad. La edad la tenemos en la siguiente columna, sería en la 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí es donde está la edad. Sigue la clase. La clase la tenemos en la columna 1. Entonces pondríamos lista pasajeros, fila I, columna 1. Se nos va a hacer un poquito larga esta instrucción. Ya tenemos edad, clase, sobrevivió. Aquí es donde podemos hacer un cambio. Bueno, voy a poner por ahora lista pasajeros, sobrevivió, está en la columna 0. Ok, entonces lista pasajeros y columna 0. Ahí es donde está si sobrevivió o no. Pero nos dicen con un 0 si se murió, con un 1 si sobrevivió. Entonces ahorita vamos a hacer un cambio. Y lo último es el precio del tiquete, que sería lista pasajeros, fila I, columna. ¿En qué columna está el precio? Serían las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En las 7. Ok, hasta acá ya estaría nuestra fila acomodada. Ok, bueno, esto no importa, eso es un mensaje de PyCharm que nos dice que nuestra línea está muy larga, pero no importa. Ahora, yo quiero hacer una modificación porque acá donde viene si el pasajero sobrevivió o no, en nuestro archivo lo que tenemos es un 0 o un 1. Yo quiero reemplazarlo por por algo diferente. Yo quiero que aparezca sí si sobrevivió o no si no sobrevivió, ¿verdad? Porque aquí pusimos sobrevivió sí o no. Entonces vamos a hacer un ajuste del dato, ajuste de supervivencia, pongámoslo así. Ajuste de supervivencia del pasajero. Y voy a usar un if. Ojo que mi información sobre la supervivencia del pasajero, yo lo tengo ya en mi variable fila, ¿verdad? En fila 0 yo tengo el nombre, en fila 1 yo tengo el género, en 2 edad, en 3 la clase y en 4 si el pasajero sobrevivió o no. Entonces yo puedo preguntar si fila 4 es exactamente igual a 0, ¿verdad? Porque si yo sé que es 0, entonces voy a ajustar supervivencia de la siguiente manera. Si es un 0, si lo que hay en fila columna 4 es un 0, es porque el pasajero murió, o sea, no sobrevivió. Entonces, más bien, a fila en el espacio 4, en vez de colocarle un 0, le vamos a colocar una palabra. No sobrevivió, ¿verdad? Se murió. Ahora, si lo que había era un 1, es decir, else, entonces vamos a colocar, aquí me equivoqué, ajustando supervivencia, y entonces a fila 4, a fila columna 4 le vamos a asignar un sí, ¿verdad? Porque entonces sí sobrevivió. Listo. Y entonces ya tendríamos la fila con la información tal y como nosotros la queremos mostrar en la tabla. Por lo tanto, entonces ya podemos agregar fila nueva a la tabla.
y entonces sería con tabla.addRow. ¿Y qué es lo que le vamos a agregar como fila? Pues lo que tiene la lista simple fila. Ok, ya aquí tendríamos la tabla formada y entonces ahora vamos a mostrar. Vamos a salir del ciclo for, ¿verdad? Porque fuera del ciclo for es donde vamos a mostrar la tabla, ya cuando la tabla está construida completamente, y entonces haríamos un print de tabla. Y podemos poner este mismo mensaje. Voy a copiarlo con control C y lo voy a pegar aquí arriba para pedirle al usuario que presione enter antes de volver al menú principal. Muy bien, entonces vamos a ver si este módulo 1 trabaja correctamente y si logramos abrir el archivo correctamente. Entonces voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint aquí al final, nada más que para que queden dos, y vamos a ir entonces a ejecutar este archivo pues paso a paso para revisar que todo lo que los cambios que hemos hecho hasta el momento pues estén funcionando bien. Entonces voy a ir a cambiar la configuración de ejecución y vamos a ir a ejecutar como le habíamos puesto, Titanic Pasajeros, ¿verdad? Ok, listo. Entonces vamos a ejecutarlo paso a paso a ver cómo nos va. Muy bien. Aquí se abre el archivo y no tuvimos ningún problema en la lectura del archivo. El archivo se abrió bien. Le doy enter para ir al menú principal. Ok, tenemos ahorita solo el módulo 1, por lo tanto voy a ingresar al módulo 1 y caemos en el breakpoint que yo había puesto. Entonces vamos a ver, con F8 vamos a irnos moviendo y vamos a ir entonces presentando el encabezado. Creamos la tabla, creamos la secuencia de control y vamos a ver dentro del ciclo for cómo se nos va a ir creando fila. Ok, entonces vamos a crear fila con la información que nosotros especificamos aquí. Entonces vean, me aparece Mr. Owen Harris Brown, ¿verdad? Como nombre completo. Masculino, 22 años, viajaba en tercera clase, no sobrevivió lastimosamente y el pasaje le costó $7.25. Y aquí es donde está el detalle. Yo quiero que aquí no me aparezca un 0, sino que me aparezca un no, ¿verdad? Porque lo que yo voy a mostrar en la tabla es sobrevivió, sí o no. Entonces, en esta parte es donde vamos a corregir eso. Noten que en este caso, fila, columna 4, efectivamente viene en un 0. Entonces, donde yo ejecute esta parte, entramos y más bien sustituimos ese 0 por un no. Ven, entonces quitamos el 0 y ponemos un no, y tenemos que ponerlo entre comillas porque es una palabra, ¿verdad? Es un no y queremos que se muestre como palabra. Listo, terminamos con el señor Brown, por lo tanto lo agregamos a la tabla. En la siguiente viene un pasajero diferente, que en este caso, vean qué interesante, es la señorita Florence Briggs Trail, pero aparentemente en esa época, 1912, el nombre de las muchachas tenía que ir referido pues al nombre, me imagino yo, del esposo o del papá, ¿verdad? Porque en esa época pues las restricciones sociales eran diferentes, muy diferentes, y por lo tanto entonces nos aparece este nombre así tan largo, pero ese es el nombre de una muchacha. Bueno, no era una muchacha, ya era una mujer de 38 años, pero sin embargo estaba casada con este señor John Bradley Cummings, por lo tanto ella era la señorita Cummings o la señora Cummings. Bueno, el asunto es que ella sí sobrevivió, vean que aquí aparece un 1. Entonces, donde preguntamos por el dato en columna 4, pues nos aparece que es un 1, y entonces más bien reemplazamos ese 1 con un sí. Entonces vean que aquí ya me aparece un sí, y eso lo agregamos a la tabla. Ok, vamos con el tercer pasajero, que sería la señorita, aquí sí señorita, Laina
Heikkinen, ¿verdad? Soltera, obviamente, edad 26 y sí sobrevivió. Bueno, entonces vamos a sustituir ese 1 por un sí. Y así podemos continuar con todos los pasajeros, pero son muchos pasajeros. Por lo tanto, voy a poner un breakpoint acá y voy a ejecutar el programa hasta el breakpoint. Ya vimos que funcionó bien con los 3 primeros pasajeros. Y ahora en el pasajero 713 tenemos al señor Patrick Dooley, quien no sobrevivió, pero entonces ya tendríamos la tabla completa y la vamos a mostrar en pantalla. Entonces con F8 mostramos nuestra tabla en pantalla, que nos va a quedar pues una tabla grandota aquí porque los nombres pueden llegar a ser muy largos. Pero entonces vean que aquí tenemos nuestra información. Este número, si ustedes quieren, lo podemos incluso redondear también, ¿verdad? Porque hay unos que tienen diferentes cantidades de decimales que otros y no todos esos decimales son necesarios. Ok, pero vean que la tabla se mostró bien con sus títulos y todo. Y aquí pues ahora me debe estar pidiendo el programa que presionemos Enter para continuar o para volver al menú principal. Entonces le damos Enter y volvemos al menú principal. Bien, voy a detener la ejecución paso a paso y vamos a ir entonces a corregir algunas cosas. Para que esta instrucción no se nos haga tan larga, vamos a aprovechar y aquí abajo vamos a redondear a 2 decimales el precio del tiquete, que eso no necesariamente lo tenemos que hacer cuando cargamos la fila, ¿verdad? Podemos hacer el ajuste igual que hicimos con el dato de supervivencia. Recuerden que fila está, perdón, el costo del tiquete está en la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está en la columna 5 de nuestra fila o de nuestra tabla. Por lo tanto, fila en la columna 5 le vamos a asignar round de quién, de fila en la columna 5 del valor que hay ahorita y digamos con 2 decimales o con un decimal. En realidad no es necesario tener 2, entonces vamos a redondear a un decimal nada más. Bien, y ya con eso pues completaríamos nuestro módulo 1, que es el módulo de mostrar la información de todos los registros, ¿verdad? Solo que la mostramos en otro orden y eso pues no es ningún problema. Voy a quitar el breakpoint de aquí y el breakpoint de acá. Listo, entonces terminamos con el módulo 2, con el módulo 1. Ahora iríamos con el módulo 2, donde tenemos que listar la información de los pasajeros sobrevivientes. Ok, entonces vamos con el módulo 2. Bien, entonces el módulo 2 dice que tenemos que, ¿cómo le habíamos puesto al 1? Tenemos que listar, voy a copiar con control C, tenemos que listar información de pasajeros sobrevivientes. Ok, entonces vamos a poner acá, control V, listar información de los pasajeros sobrevivientes. Entonces, hasta cierto punto, perdón, en este módulo 2 tenemos que hacer una pequeña búsqueda y tenemos que, vamos a ver, aquí tenemos bueno, ahora revisamos si eso es un error o si es nada más un mensaje de warning. Por ahora tenemos que crear una lista únicamente con la información que vamos a mostrar de los pasajeros sobrevivientes. Entonces, bueno, y tenemos que mostrar el encabezado. Entonces vamos a copiar esto de una vez con control C y lo vamos a pegar por acá con control V. Entonces aquí tendremos información de
los pasajeros sobrevivientes. Ujú. Ok. Y entonces tenemos que extraer o crear una lista nueva, pero que tenga la información nada más de los pasajeros que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, vamos a crear por acá vamos a crear una nueva lista en 2D para para la información de los pasajeros que sobrevivieron. Entonces, nuevamente, tenemos que crear una lista que se va a llamar lista sobrevivientes. Voy a ponerlo así, lista sobrevi o lista sobre, que es la lista de sobrevivientes, ¿verdad? Y va a estar vacía inicialmente. Le vamos a ir agregando información conforme vayamos recorriendo la lista original, buscando a los pasajeros que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, tenemos que crear una secuencia de control para recorrer la lista original y buscar sobrevivientes. Ok, es básicamente una búsqueda, pero tenemos que buscar a aquellos pasajeros que sobrevivieron, nada más. Y su información se la estaríamos colocando a lista sobre, ¿verdad? Entonces mi secuencia de control va a ser igual que siempre, secuencia de control igual a range de len de lista de pasajeros, que es la lista que vamos a recorrer. Listo. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer para recorrer? Tenemos que crear un ciclo for buscando sobrevivientes en la lista de pasajeros. Ok, entonces vamos a crear el ciclo for. Sería for i en secuencia de control. Muy bien, ¿y cómo sabemos nosotros cuál pasajero sobrevivió y cuál pasajero no sobrevivió? Eso lo tenemos aquí en donde dice, en la columna 0 de nuestra lista tenemos 0 o 1 si el pasajero sobrevivió o si el pasajero no sobrevivió. Entonces con esa información vamos a ir buscando los registros. Vamos a decir, vamos a poner aquí revisando si pasajero actual sobrevivió. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos if lista de pasajeros en la fila I, en la fila actual, columna 0. Si ese valor es igual a 0, el pasajero no sobrevivió, ¿verdad? Entonces no tendríamos que incluirlo en la lista. Pero si el dato es un 1, es porque el pasajero sobrevivió. Por lo tanto, sí tenemos que agregar su información a la lista. Entonces agregamos la información a la lista de sobrevivientes. ¿Y cómo vamos a agregar esa información? Bueno, podemos agregarla utilizando el mismo formato que hicimos para la tabla anterior, que era
lista de pasajeros. Bueno, podemos hacerlo así o podemos copiar la fila completamente. Bueno, vamos a ver. Voy a copiar la lista, voy a copiar a lista sobre, o a lista sobre le voy a agregar, mejor dicho, toda la información del pasajero sobreviviente, que sería lista de pasajeros de I. Sí, vamos a primero agregar en la lista de sobrevivientes toda la información, o sea, todos los datos que tenemos en nuestro archivo, toda la información con este mismo orden, y después pues nada más copiamos lo que hicimos arriba para mostrar la información a la hora de crear la tabla. Pero entonces vean que ya en este punto, cuando terminemos este ciclo for, tendríamos en secuencia de control toda la información de los pasajeros que sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar, bueno, crear la tabla para los pasajeros que sobrevivieron. Muy bien, pero aquí tenemos que tener cuidado, porque pudo haberse dado que ningún pasajero sobreviviera, es decir, que nuestra búsqueda de registros diera como resultado una lista vacía. Nosotros sabemos que no, porque sí hay registros que tienen un 1, pero podría darse el caso de que no hubiera sobrevivientes en el archivo que nosotros estemos analizando. Entonces, siempre después que hacemos una búsqueda, tenemos que revisar que nuestra lista de resultados pues tenga registros. De lo contrario, no podríamos mostrar información. Entonces, yo voy a preguntar aquí si len de lista sobre, ¿verdad? Que la lista de sobrevivientes, si len es mayor que 0. ¿Verdad? Porque si len de lista sobre es mayor que 0 es porque sí tiene registros. Por lo tanto, podemos mostrar tabla. O pongámoslo así, hay registros en lista de sobrevivientes. Entonces, aquí tendríamos que traernos toda la parte que hicimos hace un momento de la tabla, ¿verdad? Entonces voy a traer esto de acá, lo voy a copiar junto con la parte de mostrar tabla, lo voy a copiar con control C y lo vamos a pegar aquí con control V. Muy bien, entonces pregunto si hay registros en la lista de sobrevivientes. Si sí hay registros, entonces vamos a crear la tabla. En esta tabla yo pues nada más voy a mostrar el nombre, el género, la edad, la clase. No voy a mostrar esto de sobrevivió, porque ya sabemos que sí sobrevivió, ¿verdad? Porque en la lista de sobrevivientes solo está la información de quienes sobrevivieron. Entonces voy a dejarla nada más con estos cinco columnas: nombre, género, edad, clase y precio del tiquete. Entonces vamos a crear nuestra secuencia de control, pero ahora sería con lista de sobrevivientes, ¿verdad? Ya no tenemos que usar la lista anterior. Y vamos a ir recorriendo la secuencia de control para agregar la información, y tendríamos que agregar con lista sobre, en la columna 2 que está el nombre, lista sobre, en la 3 está el género, lista sobre, en la columna 4 está la edad, en la columna 1 esta parte la vamos a eliminar porque ya esto no lo estamos incluyendo en la tabla. Luego vendría la clase. Vamos a ver. En la 2 está el nombre, en la 3 está la edad, el género, perdón. En la 4 está la edad. En la
La clase está en la 2, por lo tanto la que seguiría es la 2, ¿verdad? Clase está en columna 1, perdón, en columna 1. Y el precio del tiquete está en la columna 7. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, este ajuste de sobrevivió o no, de supervivencia, ya no lo tenemos que hacer porque esa parte no la vamos a mostrar. Entonces lo voy a eliminar. Ok, y podemos redondear, eso sí, el dato que está en la columna 0, 1, 2, 3, 4 en este caso. El precio del tiquete ahora está en la columna 4. Por lo tanto, redondeamos la columna 4. Ok, y mostraríamos tabla y quedaríamos listos, ¿verdad? Se mostrarían todos los registros. Vamos a ver si esto funciona bien. Entonces voy a poner un breakpoint aquí y voy a poner un breakpoint aquí abajo, el mismo que está aquí abajo, para revisar cómo está funcionando el módulo 4, el módulo 2. Entonces vamos a ir a depuración. El archivo se abrió bien. Entramos al módulo 2 y en el módulo 2 vamos a mostrar el encabezado. Normalmente creamos la lista de sobrevivientes vacía, creamos la secuencia de control y empezamos a recorrer la lista original. Entonces recuerden que vamos a ir recorriendo nuevamente todos los pasajeros y vamos a ir preguntando si sobrevivieron o no, ¿verdad? El primer pasajero sí sobrevivió porque teníamos vamos a ver, no, perdón, no sobrevivió porque está el dato de sobrevivió está en la columna 0. Vean que este está en 0, por lo tanto ese no lo incluimos en la lista de sobrevivientes. El que sigue, sí, ¿verdad? El que sigue sí, porque tiene un 1, aquí lo pueden ver, la señora Cummings sí tiene un 1, por lo tanto ella sí sobrevivió, los datos de ella sí la pasamos a la lista. La que sigue también sobrevivió, ¿verdad? Y así le vamos a ir agregando datos a lista de sobrevivientes siempre y cuando la pasajero haya sobrevivido. Entonces, como son muchos, voy a poner el breakpoint acá y voy a correrlo hasta el siguiente breakpoint, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos lista de sobrevivientes con toda la información de los pasajeros que sí sobrevivieron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los registros que tenemos en esta lista es de gente que sí sobrevivió. Por lo tanto, vamos a crear entonces ahora la tabla. Sabemos que lista de sobrevivientes sí trae registros, por lo tanto podemos entrar, creamos la tabla, creamos la secuencia de control y empezamos ahora a cargar la tabla con la información que nosotros queremos. Entonces creamos la fila con la información en el orden en el que nosotros ya ahora queremos mostrar en la tabla. Redondeamos el espacio 4, ¿verdad? Entonces vean que estamos redondeando el precio del tiquete a un único decimal y lo agregamos a la tabla. Y ya cuando esta tabla se termina de llenar, la mostramos en pantalla. Y entonces vean que aquí tenemos nada más la información de los pasajeros que sobrevivieron. Y el precio del tiquete se redondeó a un decimal nada más. Ok. Se pudieron haber contado los sobrevivientes o lo podemos ver aquí. Vean que aquí en lista sobre dice que tenemos 290 filas. Es decir, hubo 290 sobrevivientes en este archivo de datos que tenemos. Ok, y aquí se muestran los nombres, se muestra la edad, el género, edad, clase, etc. Entonces eso está listo. Ahora vamos a ir al final para volver al menú principal. Ok, entonces
Voy a ejecutar aquí el programa con F8. Nos va a pedir que digitemos Enter para continuar. Y volvemos al menú principal. Entonces voy a detener la ejecución paso a paso. Y ya completamos entonces el módulo 2. Nos faltaría el módulo 3. Ok, entonces en el módulo 3 tenemos que hacer un listado o listar información de pasajeros por edad. Pero vamos a agregar acá por edad indicada por el usuario. O sea, el usuario nos va a digitar una edad y nosotros tenemos que buscar en la lista todos los pasajeros que tuvieran esa edad y la información que tenemos que mostrar es la información de esos pasajeros. Esa es la idea. Entonces, en el módulo 3, voy a quitar estos breakpoints de aquí. En el módulo 3 nosotros tenemos que hacer una búsqueda. Ok, entonces aquí estamos en el módulo 3 y voy a copiar primero que todo el encabezado. Control C y vamos a poner acá ese encabezado en el módulo 3. Entonces sería módulo 3, listar información de pasajeros por edad indicada por el usuario. Ok, entonces vamos a poner acá. Voy a poner búsqueda de información de pasajeros por edad. Vamos a ver. Ok. Y lo primero que tendríamos que hacer es solicitarle al usuario que nos digite una edad, ¿verdad? Que es la edad que nosotros vamos a buscar. Entonces vamos a solicitar al usuario que inserte la edad que desea buscar o analizar. Y la edad es un número entero positivo, ¿verdad? Entonces podemos utilizar nuestra función que se llama leer validar número positivo. Nosotros la tenemos. ¿Qué mensaje vamos a usar? Inserte la edad que desea buscar. Dos puntos, espacio, y esa edad es un número entero. Entonces ponemos entero. Y la función lo va a validar por nosotros, ¿verdad? De una vez. Y ahora que tenemos la edad, tenemos que ir a hacer un proceso de búsqueda. Igual que el que hicimos anteriormente, pero con la edad. Entonces voy a ir a traerme por acá esta parte y la voy a copiar con control C, porque como estamos haciendo una búsqueda que nos va a generar resultados, tenemos entonces que crear una nueva lista en 2D para la información de los pasajeros encontrados. Solo que esta no se va a llamar lista sobre, sino que le vamos a poner lista lista de resultados. Lista de resultados de los pasajeros encontrados, ¿verdad? Entonces vamos a crear una secuencia de control porque vamos a recorrer toda la lista de pasajeros original, y dentro del ciclo for tendríamos que preguntar más bien si lista de pasajeros, vamos a ver en qué columnas que tenemos la edad: columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Es la columna 4 de nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces sería, si lista de pasajeros en la fila actual, columna 4, es igual a edad, la edad que el usuario anda buscando, entonces si es igual, si hay coincidencia, a lista de resultados,
le agregamos la información de lista de pasajeros de I, es decir, toda la información del pasajero que tiene la edad que el usuario anda buscando. ¿Verdad? Y una vez que terminamos de recorrer toda la lista, extraeríamos toda la información de los pasajeros cuya edad coincide con la edad que el usuario anda buscando. Y luego pasaríamos a construir la tabla igual que hicimos anteriormente, que de hecho nos hace falta un detalle. Ahorita les cuento qué nos hace falta aquí. Voy a copiar esto con control C y lo voy a pegar aquí abajo. Tiene que estar fuera del ciclo for. Vamos a ver. Me puso todo en la misma dirección del if anterior. Voy a darle Shift Tab para moverlo 1 y moverlo 2 para acá. Esto tiene que estar fuera del ciclo for, ¿verdad? Y vamos a crear la tabla entonces con lista de resultados, pero ahora con más razón debemos preguntarnos si, primero, si la lista de resultados tiene registros, porque si no tiene registros no podemos mostrarlos. Si sí tiene registros, entonces vamos a crear la tabla igual que hicimos antes, con la misma información que usamos en el módulo 2, solo que ahora estaríamos recorriendo lista de resultados. ¿Ok? Entonces crearíamos la secuencia de control con lista de resultados y la información la cargaríamos con con la información que haya en lista de resultados. Y esto no lo vamos a alterar porque sigue el mismo formato que usamos anteriormente. Ok. Y por acá tendríamos la corrección del precio del tiquete, ¿verdad? Para que se vea bien. Y vamos a revisar un momentito esta de aquí arriba porque aquí hay un error. Eso no es lista de pasajeros, sino lista sobre. Porque es la lista de sobrevivientes, nada más la que tenemos que mostrar en la pantalla. Entonces lista sobre no nos sirve ahí. Sería lista de pasajeros no nos sirve, sino sin lista sobre. Igual que aquí estamos usando solo lista de resultados, que es donde están los resultados de la búsqueda que hicimos por edad. Y una vez que tenemos la información, se la agregamos a la tabla y mostramos la tabla. Lo que también nos hace falta acá es un else, porque si nuestra lista de resultados no tiene registro, nosotros tenemos que avisarle al usuario pues que la búsqueda dio como resultado que ningún registro coincidió con el criterio de la búsqueda, básicamente. Entonces voy a poner aquí la búsqueda no arrojó resultados. Entonces podemos poner un print, primero vacío, bueno, no, pongámoslo acá y pongamos el mensaje de una vez. Sería entonces no se encontraron pasajeros con esa edad, punto. ¿Verdad? Y hacemos un cambio de línea. Arriba en el módulo 2 yo creo que también sería conveniente poner un else en caso de que no, en caso en el que no hayan habido sobrevivientes, únicamente por si alguien cambiara el archivo y de pronto pusiera un archivo donde todas las personas que están en el archivo pues eran personas que no sobrevivieron. Entonces podemos poner acá no hubo pasajeros sobrevivientes, y entonces pondríamos un print
y pondríamos no se encontraron pasajeros sobrevivientes. Sabemos que en nuestro caso pues esto no se va a ejecutar porque sí hay información de pasajeros sobrevivientes en el archivo, pero únicamente por cualquier cosa, que el archivo cambie en algún momento o algo pase. Bueno, y aquí entonces tendríamos el módulo 3, que vamos a ir entonces a probar también, a ver cómo nos va. Entonces voy a poner los breakpoints en el módulo 3 y vamos a ir entonces a ejecutar paso a paso el archivo. Ok. Entonces abrimos el programa, la base de datos, ¿verdad? El archivo CSV. Pasamos al menú principal, voy a entrar al módulo 3 y ya estamos en el módulo 3. Entonces vamos a ir buscando por edad. Entonces inserte la edad que desea buscar. Yo voy a buscar, digamos, 19. Voy a buscar pasajeros de 19 años que hubieran venido a bordo del Titanic. Entonces le vamos a dar Enter y vamos a ir revisando. Entonces creamos la lista de resultados, creamos la secuencia de control y empezamos a revisar la lista de pasajeros. El primer pasajero no tiene coincidencia con la edad, el segundo tampoco, el tercero tampoco, y ahí vamos a ir revisándolos todos hasta verificar si hay algún pasajero sobreviviente. Voy a poner un breakpoint acá y voy a correr el ciclo for hasta ese breakpoint, a ver si entramos. Vean que entramos en la fila 23. En la fila 23 de nuestro archivo tenemos a un pasajero con 19 años o una pasajera con 19 años. Vamos a ver de quién se trata. Voy a copiar en lista de resultados esa información. Se trata de Mr. Charles Alexander Fortune. Masculino, 19 años, como ustedes ven aquí. Venía en primera clase aparentemente. No sobrevivió. Y pagó $263 por esa cabina de primera clase. Bastante dinero. Voy a poner otro breakpoint acá por si ya no hay más, pero voy a correrlo nuevamente hasta el breakpoint y vean que ahora en la fila 34 volvemos a tener otro pasajero con 19 años. Vamos a ver de quién se trata. En lista de resultados estamos copiando el registro de la señorita Margaret Delia Devany, femenino, 19 años. Ella sí sobrevivió y venía en tercera clase. Por lo tanto pagó $7.87 por ese tiquete. Ven, y así podemos continuar agregándole registros de resultados a la lista. Yo ahora lo voy a ejecutar directamente hasta la salida del ciclo for y hemos terminado la búsqueda. Y ahora vamos a generar la tabla igual que hicimos en el caso anterior. Le vamos a ir agregando información de todos los registros. Voy a ejecutar este ciclo for también hasta que se termine y vamos a ir a mostrar la tabla. Entonces aquí tenemos la tabla de todas las personas con 19 años que venían en el Titanic. Ok, vean que sí venían bastantes personas de 19 años. Pero vean un detalle, estamos mostrando nuevamente la edad y vean que la edad aparece en 19 años. Sería interesante agregar aquí sí también si la persona sobrevivió o no, ¿verdad? Porque eso no nos lo está diciendo la tabla. Entonces voy a detener la ejecución del programa y vamos a modificarle eso. Porque sí sería interesante que nosotros, además de mostrar esa información, mostremos si el pasajero sobrevivió o no. Sobrevivió, coma. Entonces vamos a tener que agregarle un dato adicional acá, ¿verdad? En la columna 2 está el nombre, en la 3 está el género, en la 4 está la edad, en la 1 está la clase y aquí vamos a agregarle
lista result de la fila I, columna 0, ¿verdad? Porque en la columna 0 es donde tenemos si sobrevivió o no. Pero luego vendría el precio del tiquete. Tendríamos que también poner aquí el ajuste de la supervivencia que habíamos hecho en el módulo 1. Entonces voy a traerme lo que habíamos hecho del ajuste en el módulo 1. Voy a hacer control C. Y en el módulo 3 lo vamos a agregar también, pero acá dentro del ciclo for, control V. Y vamos a revisar que sobrevivió esté efectivamente en la columna 4 de tabla, o de la fila más bien. Tendríamos posición 0, 1, 2, 3 y 4. Si efectivamente estaría en la posición 4. Porque, vamos a ver, posición 0 de fila es el nombre, 1 es género, 2 es edad, 3 es la clase y 4 es el dato de supervivencia. Entonces acomodaríamos esto de esta manera y mostraríamos la tabla. Y una vez mostrada la tabla, entonces le decimos al usuario que presione Enter para volver al menú principal. Y de esa manera estaríamos mostrando los datos de los pasajeros que tenían esa edad en particular. Bien, entonces después de hacer estas búsquedas, ya podemos intentar ejecutar nuestro archivo desde fuera de PyCharm para ver entonces cómo se está comportando. Entonces vamos a buscar Titanic pasajeros y lo vamos a ejecutar desde Python. Muy bien, entonces aquí se abre el archivo correctamente. Vamos al menú principal, vamos a mostrar todos los registros del archivo. Vean que aquí está la información de todos los registros de nuestro archivo, que son un montón. Y bueno, hay nombres que son muy largos y por eso entonces quedan fuera de la tabla, ¿verdad? Porque hay nombres muy largos. Entonces le vamos a dar Enter para volver al menú principal. Luego vamos a ir a mostrar la información de los pasajeros sobrevivientes. Podemos hacer de hecho también la ventana más grande para que nuestra tabla se vea mejor y que entonces todos los nombres quepan. Vean que aquí tenemos la información de los pasajeros que sobrevivieron, ¿verdad? Y sus respectivas edades. Muy bien, vamos a volver al menú principal y ahora vamos a ir a buscar por edad, pasajeros por edad. Entonces voy a buscar si había pasajeros de 74 años. Ópale, tenemos un error ahí. El programa se cerró y hubo un problema. Ok, entonces vamos a ver qué fue ese problema. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que pasó con el programa en el módulo 3 cuando estábamos buscando pasajeros con 74 años de edad. Voy a poner un breakpoint para revisar el módulo 3 y vamos a depurarlo paso a paso. Muy bien. Entonces vamos a ver qué fue el problema. Voy a entrar al módulo 3 de una vez y vamos a buscar pasajeros con 74 años de edad. Ok, entonces creamos la lista de resultados, creamos la secuencia de control y empezamos a revisar todos los registros de nuestra lista para ver si hay coincidencias. Voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint acá. Si yo ejecuto el programa ahora completamente, llego a este breakpoint si me aparece un pasajero de 74 años. Si caigo en este otro de acá es porque no habían pasajeros de 74 años de edad. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos un pasajero de 74 años. Vamos a ver de quién se trata.
Se trata de Mr. Johan Svensson, 74 años de edad. Ok, lo encontramos bien, entonces sí hay pasajeros. Vamos a ver si hay otro. Ya no hay ningún otro, ¿verdad? Porque vean que caímos en el siguiente breakpoint. Entonces vamos a continuar para revisar qué fue lo que pasó. Estamos creando la tabla, la secuencia de control, que solo debería de tener un elemento. Por lo tanto, cargamos la fila con la información del pasajero, ¿verdad? Svensson Mr. Johan, masculino, 74 años, tercera clase, no sobrevivió en este caso y pagó 7.75 por su pasaje. Entonces cambiamos el 0 por un no correctamente y aquí está el detalle, aquí está el error. Vean lo que va a pasar aquí. Donde yo ejecuto fila 4 o fila posición 4, round de fila posición 4 a un decimal, me salta el error y me dice que un string no puede ser definido con el método round. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que nosotros le agregamos la columna de sobrevivió a nuestra tabla. Por lo tanto, el precio del tiquete ya no está en la fila en la columna 4, está en la columna 5. Porque ahora en la 0 tenemos el nombre, en la 1 tenemos el género, en la 2 la edad, en la 3 la clase, en la 4 está si sobrevivió o no, y en la 5 en donde tenemos el precio. Por lo tanto, el ajuste del precio sería en la columna 5. Ese fue el error. Entonces ya aquí lo corregimos. Ok, entonces vamos a revisar nuevamente. Vamos a decirle open con Python. Vamos a entrar al módulo 3. Pasajeros de 74 años de edad. Nos aparece solamente el señor Mr. Johan Svensson. Y aquí está sus datos. Lamentablemente no sobrevivió. Volvemos al menú principal. Yo puedo ingresar a buscar nuevamente pasajeros. Quiero ver si había alguien de 80 años en el Titanic. Correcto, había una persona que sí sobrevivió y venía en primera clase. Ok, bien. Y voy a salir del programa con la 4. Entonces hasta acá ya tenemos, digamos, un módulo o un programa que realiza diferentes tipos de búsqueda con la información de los pasajeros que venían en el Titanic. Podemos hacer más cosas si nosotros quisiéramos con esta información, porque la información que tenemos en este archivo se presta precisamente para que nosotros revisemos bastante información. Ok, el último módulo que le vamos a agregar a este archivo para terminar ya la clase de hoy va a ser un gráfico de supervivencia. Ok, lo vamos a poner aquí en el menú principal. Vamos a poner 4 gráfico de supervivencia por clase. Ok, porque sería interesante ver de primera clase cuánta gente sobrevivió y cuánta gente murió. De tercera clase cuánta gente sobrevivió, cuánta gente falleció, etcétera. Y vamos a usar un gráfico de pastel. Ok, entonces vamos a agregar el módulo, sería el módulo 4. Entonces acá ponemos un elif y pondríamos opción exactamente igual a 4, y este sería entonces el módulo 4, que sería un gráfico de supervivencia por clase. Ok, entonces tenemos que ponerle también un encabezado
igual que hicimos en los demás módulos. Control C, Control V. Muy bien. Entonces aquí serían gráfico de supervivencia por clase. Entonces la idea es que nosotros le preguntemos al usuario cuál de las tres clases desea analizar. Si la primera clase, la segunda clase o la tercera clase. Entonces nosotros vamos a poner acá solicitar al usuario que indique cuál clase desea graficar, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí una variable que se llame clase y la vamos a leer como leer validar número positivo, ¿verdad? Porque la clase sería, o podemos utilizar incluso la otra función que nosotros tenemos que también nos serviría, que es la función que usamos para leer validar opción, y le damos una tupla con las tres posibilidades. Esa nos serviría aún más. Leer validar opción, ¿verdad? Porque solo tenemos tres clases, y el mensaje sería inserte la clase que desea analizar, dos puntos, y aquí le damos como una tupla de por la primera clase, la segunda clase y la tercera clase, que son las opciones de las cuales puedes seleccionar. Y entonces aquí tendríamos que evaluar opción seleccionada. Entonces, por cada opción nosotros vamos a tener que ir a ver cuánta gente de la primera, digamos que el usuario seleccione la primera clase, entonces tendríamos que ir a ver de la lista principal, de la lista de pasajeros, cuántos pasajeros de la primera clase sobrevivieron y cuántos murieron. Si fuera la segunda clase, entonces buscamos para la clase correspondiente cuántos sobrevivieron y cuántos murieron. Evaluar opción seleccionada, o podemos poner aquí mejor de una vez crear secuencia de control para recorrer lista original o lista de pasajeros. Ok, entonces podemos hacerlo de esta manera. Voy a crear secuencia de control con range de len de lista de pasajeros, ¿verdad? Porque vamos a ir a recorrer toda la lista. Y ahora vamos a ir a crear contadores para sobrevivientes y fallecidos, porque ocupamos los dos. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar sobrevivientes y le voy a asignar 0 porque es un contador, y a otro le voy a llamar fallecidos, y le voy a asignar 0 porque también es un contador. Entonces vean esto, vamos a ir a hacer un ciclo for para contar sobrevivientes y fallecidos en la clase seleccionada. Ajá. Y lo podemos hacer en un solo ciclo for, me parece a mí. Podemos decir
for i en secuencia de control. Vamos a recorrer toda la lista. Vamos a ir fila por fila. Para que nosotros contemos a un pasajero como sobreviviente o como fallecido, tiene que estar en la clase que el usuario anda buscando. Si no, no lo saltamos. Si el pasajero está en la clase que el usuario anda buscando y si ese pasajero sobrevivió, entonces contamos un sobreviviente. Si ese pasajero falleció, contamos un fallecido. Entonces podemos hacer esto. Revisando si pasajero está en la clase deseada. Eso es lo primero que tenemos que saber. Entonces preguntamos if lista de pasajeros en la fila I, columna, ¿cuál columna sería? Sería la columna 2, sería la columna 1, que es donde está la clase. Entonces columna 1. Si la clase del pasajero I es igual a la clase que el usuario anda buscando, que es lo que está en la variable clase, entonces el pasajero está en la clase deseada. Ahora revisamos si sobrevivió o falleció. ¿Y cómo hacemos esa revisión? Con otro if. Podemos preguntar if lista de pasajeros, fila I, columna 0, ¿verdad? Que es en la columna 0 donde nosotros tenemos si falleció o sobrevivió. Si lo que está en la columna 0 es igual a 0, entonces el pasajero falleció. Por lo tanto, a fallecidos, nuestro contador de fallecidos lo incrementamos en 1. O, si no lo quieren ver así, podemos poner fallecidos más 1, ¿verdad? Para que no se nos confunda con la otra instrucción que es la que usamos para agregarle datos a una lista. Si no estuviera en 0 es porque está en 1. Y si está en 1 es porque entonces el pasajero sobrevivió. Y por lo tanto el contador que hay que incrementar es el de sobrevivientes. Entonces le asignamos sobrevivientes más 1. Ok. Y ya una vez que hemos recorrido toda nuestra lista, al final en nuestro ciclo for tendríamos el número de personas que sobrevivieron y el número de personas que fallecieron en esa clase en particular. Por lo tanto, entonces ya podríamos empezar a crear el gráfico. Pero primero necesitamos crear el arreglo de resultados, ¿verdad? Porque en un gráfico de pastel nosotros ocupamos un arreglo de resultados, que en este caso, nuestro arreglo de resultados tendría que ser np.array, y recuerden que en ese array tenemos que colocar la totalidad de las variables que forman el gráfico de pastel. El gráfico de pastel va a ser la suma de los fallecidos con los sobrevivientes, ¿verdad? Esas son las dos partes en las que vamos a dividir el pastel. Solo en dos partes porque solo hay dos opciones, fallecidos y sobrevivientes. Entonces, en el arreglo de resultados tenemos que colocar a los sobrevivientes, coma, y a los fallecidos, ¿verdad? En la clase correspondiente. Y eso ya lo tenemos entonces en un arreglo y ya podríamos entonces crear el gráfico de pastel. Ok, entonces en ese gráfico de pastel vamos a
generar con plt.py. ¿Qué le daríamos nosotros? Le daríamos el arreglo de resultados. El arreglo de resultados, que es lo que nosotros vamos a graficar. Vamos a darle las etiquetas, que las podemos crear arriba, no las hemos creado todavía. Etiquetas para el gráfico, y vamos a crearlas así como etiquetas, y las creamos con np.array igual, que es un arreglo de NumPy, y nuestras etiquetas serían sobrevivientes, y voy a poner aquí fallecidos. Esas son las dos etiquetas. Entonces en labels, acá ponemos nuestro arreglo de etiquetas. ¿Qué más le podemos poner a ese gráfico? Le podemos poner el auto pst, y pondríamos porcentaje, y en el medio tenemos que poner, digamos, 0.1 f, o digamos 0.2 para que se muestre con dos decimales, y el porcentaje como elemento también. Muy bien, y podemos ponerle los colores como un arreglo, y yo quiero que los sobrevivientes aparezcan digamos en azul, y que o en magenta, y que los fallecidos me aparezcan en cian. Ok, y vamos a generar también un título. Vamos a poner un título. Y lo vamos a hacer dependiendo de qué clase sea. Entonces, si clase es exactamente igual a 1, entonces sería título para primera clase. Entonces, título, nosotros lo creamos como una cadena de caracteres que diría supervivencia en primera clase. ¿Ven? Luego voy a copiar esto porque lo vamos a repetir dos veces más. Control C. El if, si clase fuera 2, entonces el usuario está analizando la segunda clase. Entonces sería título para segunda clase. Entonces supervivencia en segunda clase. Y pues si no es 1 o 2, tiene que ser 3. Entonces sería título para tercera clase. Esto es porque clase es un número, y si nosotros lo agregamos como número, pues no se va a ver, digamos, bien en el gráfico. Y entonces aquí en plt.title agregamos el título que tenemos en nuestra variable, y finalmente mostramos el gráfico. Mostrando el gráfico, y haríamos un plt.show. Y finalmente tendríamos que agregarle también lo que pusimos aquí al final de los demás módulos con control C, para permitirle al usuario presionar enter antes de volver al menú principal. Me parece que hasta acá ya tendríamos el gráfico listo.
Entonces vamos a ver si con los breakpoints podemos revisar que todo ande bien en el módulo 4. Entonces vamos a ejecutarlo paso a paso y vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, entonces le damos Enter. Vamos a ir de una vez al menú 4 y vea que me dice inserte la clase que desea analizar. Yo voy a insertar la primera clase. Ok, entonces andamos buscando pasajeros de la primera clase. Entonces entramos a la secuencia de control, sobrevivientes en 0, fallecidos en 0 y empezamos a preguntar. Este primer señor no sé si es de la primera clase, no es de la primera clase. El segundo pasajero sí es de la primera clase. Entonces vean que aquí en nuestra lista de pasajeros, el segundo pasajero, que es la señora Florence Briggs, es de primera clase y ella sí sobrevivió. Que vean que aquí tiene un 1, ¿verdad? Está en primera clase y tiene un 1 al frente. Entonces, ella sobrevivió, la contamos entonces como sobreviviente de primera clase. Ahora seguimos revisando la lista y en el puesto, en la fila 4, tenemos otro pasajero de primera clase. Vamos a ir a buscarlo. Aquí está, aquí apenas se ve y también sobrevivió, ¿verdad? Entonces la contamos como otro sobreviviente. Y así podemos seguir recorriendo toda la lista. De hecho tenemos que recorrer toda la lista, pero yo voy a ejecutar mi programa hasta el siguiente breakpoint. Y vamos a ver, al final tenemos 122 sobrevivientes en primera clase y vamos a ver, y 64 fallecidos en primera clase. Entonces vamos a crear el arreglo con esa información, las etiquetas, el título, estamos en primera clase, y aquí vendría el gráfico de Pi. Entonces vean que sobrevivientes tenemos 65.59%, que son esos 122, y 34.41% de fallecidos, que eran los 64. Vamos a ponerle el título, lo mostramos y aquí tienen entonces ustedes el gráfico de la primera clase. Voy a cerrarlo y pasamos entonces a volver al menú principal. Ok, entonces está volviendo bien. Voy a detener la ejecución paso a paso y vamos a ir a ver el programa desde fuera de PyCharm. Entonces lo voy a ejecutar acá y le voy a decir con Python y vamos a ir a ver ese último módulo. Entonces en el módulo 4, pero esta vez vamos a ver vamos a ver primera clase nuevamente. Aquí está el gráfico de primera clase donde la mayoría sobrevivió. Volvemos a entrar al módulo 4, pero ahora veamos segunda clase. En segunda clase ya la mortalidad pues aumentó, ¿verdad? Y ya más bien el número de fallecidos fue más grande que el número de sobrevivientes en segunda clase. Volvemos al menú principal y vamos a ver qué pasó con la tercera clase. Y vean cómo en la tercera clase pues solamente un 23.94% de la gente sobrevivió, mientras que el 76% falleció. Muy bien. Y entonces ya aquí tenemos un programa, una aplicación interesante que nos permite a nosotros analizar de manera concreta la información de este set de datos que son de los pasajeros del Titanic. Y pues ustedes pueden utilizar partes de este programa para incorporarlo si ustedes gustan a sus proyectos, ¿de acuerdo? Entonces voy a salir por acá. Y este programa también se los voy a colocar obviamente en mediación para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo ejecuten. Y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes necesiten que yo les ayude, pues ustedes me contactan y la atendemos, ¿de acuerdo? Entonces sería todo por esta clase de hoy. Revisen muy bien este programa y las ideas que les sirvan para el proyecto de ustedes, pues incorpórenlas al proyecto de ustedes para los archivos que ustedes están analizando, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en un próximo video. Muchas gracias.